agua cristalina o agua alterada. Muy bien. Yo les voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses capítulo 4 y vamos a estar dando lectura a un solo versículo, que es el versículo 8. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Quizás ustedes están familiarizados con una embotelladora que existe llamada Mineragua. ¿La conocen? ¿Sí? ¿Conocen la embotelladora? Fantástico. Ahora, cuyo contenido de esta embotelladora ha sido extraído de fuentes puras. La fábrica se toma el trabajo de mantener el producto con un alto control de calidad en un depósito listo para ser embotellado. Se las voy a mostrar para que la vean. Ahí está, esa es Mineragua. Sin embargo, tiempo atrás, ha entrado en la embotelladora un saboteador, infiltrando en los tanques agua de cloaca o de alcantarilla. Los expertos consideran que los depósitos que han sido afectados llegan a contener un 99% de agua pura, de agua natural, pero contaminada con el 1% de agua de cloaca. La directiva de la fábrica se encontraba en un dilema. Y me imagino, ¿no? ¿Podrían poner el producto al mercado, aun cuando había un 1% de contaminación? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría poner el producto al mercado? Con un 1% de contaminación. Ya ahora el agua no era pura, como había sido en oportunidades anteriores. La pregunta es, ¿qué grado de pureza podemos asegurar que nosotros tenemos? ¿Qué grado de pureza podemos asegurar? Porque ahora viene el ejemplo, nos toca a nosotros, ¿verdad? La embotelladora ya decidió lo que va a hacer, pero ahora meditemos nosotros, ¿qué grado de pureza nosotros tenemos? Primero necesitamos entender qué es pureza, y así vamos a entrar después en el mensaje. Ok, pureza, ausencia de mezcla con otras cosas. ¿Qué es pureza? El diccionario lo define de esta manera: ausencia de mezcla con otras cosas. Eso es pureza. Ahora vaya pensando, no se olvide en el tema que estamos. Agua pura o agua contaminada. Muy bien. En la sociedad que estamos viviendo, se ha llegado a llamar a lo bueno malo y lo malo bueno. Lo estamos viendo. La Biblia lo dice, o sea, no nos asombramos. ¿Por qué? Porque ya fuimos avisados nosotros por la palabra de Dios. Donde los valores están cambiados. ¿Vemos una sociedad donde los valores están cambiados? Sí, yo siempre le digo a mi papá, si su papá, o sea, mi abuelo, llegara a resucitar y ve la condición en que está esta sociedad, se vuelve a morir. Porque ¿para qué quiere seguir viviendo? No va a entender nada. Porque en los tiempos de él, hermano, en los tiempos de mi abuelo, imagínense de su abuelo, había palabra. Cuando alguien decía sí, era sí. No firmaban papeles, no tenían que ir a notario, nada, porque la palabra era de valor. Y cuando se pedía prestado también sabía que se devolvía, ¿no es cierto? Porque era palabra. Hoy en día ni siquiera con papeles se conserva la palabra. O sea, los valores están totalmente alterados. Es increíble, increíble. Bueno, pero donde los valores están cambiados, dije, y se ha llegado a tergiversar las virtudes y a lo malo o a alabar lo malo. Ahora se dice que lo malo es bueno, ¿o no? La palabra de Dios nos dice que la pureza, precisamente, es una virtud y digna de alabanza. Pero ahora definamos virtud, porque sí definimos pureza, ausencia de mezcla con otra cosa.
Eso es algo puro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es virtud? Bueno, veamos lo que es virtud. Mire lo que es virtud. Virtud es una buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales. Fíjense en ustedes la paciencia de este gato, es una virtud. Está esperando a que el ratón se coma la fresa para después él poder comer para que el gato después pueda comer al ratón. ¡Qué tremendo! Él está pacientemente mirando que el ratón se coma la fresa y entonces después viene su ataque. Virtud. O sea, virtud es buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales. ¿Qué significa para nosotros el 1% de agua contaminada? Lo que significa para nosotros el 1% de agua contaminada, la Biblia lo describe como balido y como bramido. Y usted me dice, ¿a qué parte de la Biblia usted se fue? Porque yo eso no lo leí. Sí, usted lo leyó. Lo que pasa es que no se acuerda. Vayamos a 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14, y dice de esta manera. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Usted me dice, no entiendo nada. Bueno, yo se lo voy a explicar, porque yo tampoco entendía nada, pero lo tuve que estudiar para poderlo entender. A Saúl le pasó esto que dice aquí, balido y bramido. No alcanzó a ver que esas ovejas y esas vacas no dejaban escuchar la voz de Dios, porque era tanto el ruido que emitían, tanto las ovejas como las vacas, que no le dejaba escuchar la voz de Dios. Saúl se rebeló en contra de Dios, y ustedes lo saben. Llegó en un tiempo donde Saúl había sido avisado, había sido corregido. De todas maneras, él no aceptó la corrección. Entonces tuvo que otra vez tomar disciplina sobre la vida de Saúl. Ahora, Saúl se rebeló en contra de Dios y desobedeció sus claras instrucciones. Saúl sentía que la palabra de Dios era buena. Escuche bien, porque eso muchas veces nos sucede a nosotros también. Creemos que la palabra de Dios es buena para aplicarla, pero miren lo que le pasó a Saúl. Él decía que la palabra de Dios era buena, pero que no era tan sagrada o tan pura que debía de seguirse en todos los detalles. ¿Cuántas veces nosotros leemos la palabra de Dios y decimos, bueno, esto, sí, el Señor lo dijo, pero para otro tiempo, no lo dijo para ahora, ¿no es cierto? Sí, pero esto, si yo no lo hago de todas maneras, el Señor me va a perdonar. El Señor es amoroso, el Señor es justo. Y entonces pensamos que la palabra de Dios es buena, ¿no es cierto? Pero que de todas maneras no es tan pura como para obedecerla en todos los detalles. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Ustedes se acuerdan que Dios dejó de hablarle a Saúl en un tiempo. Y él no escuchaba la voz de Dios y él quería respuesta de parte de Dios, pero no encontraba porque Dios había hecho silencio. Y muchas veces Dios hace silencio en nuestras vidas también. Estamos esperando una respuesta y no la encontramos y Dios está haciendo silencio. Ahora, cuando Dios está haciendo silencio, escuche bien, es porque Dios está trabajando. Él está trabajando, pero nosotros no lo podemos escuchar. ¿Y saben por qué no los podemos escuchar? Por los balidos y los bramidos. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl dice, bueno, si ahora el Señor no me habla, entonces yo tengo que tomar acción. Y acá yo me identifico. Pues yo digo, bueno, si el Señor no me habla, yo voy a tener que accionar de alguna manera para ver cómo arreglo este problema, para ver cómo arreglo este asunto. Yo no sé si a usted le pasó esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo, bueno, Dios no me habla, entonces voy a ir y voy a consultar a una divina. Y consulto a una divina y que me haga venir a Samuel. Y entonces que Samuel me diga cuál es el próximo paso a seguir. ¿Me escuchó? Saúl va de la divina, cuando entra de la divina,
La adivina le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué has venido aquí para que yo te adivine? Si Saúl dijo que iba a cortar, iba de la raíz, de la faz de la tierra, todos los adivinos. Tú no te preocupes, le dijo Saúl. Hazme venir a Samuel, porque yo tengo que consultarle algo. Entonces la adivina hizo venir a Samuel. La pregunta es, y yo lo repetí muchas veces de este púlpito, pero quiero ver si a usted le quedó grabado. ¿Realmente fue Samuel el que apareció cuando la adivina trajo a esa persona que Saúl quería ver? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuidado, porque nosotros decimos, bueno, si era divina, Dios no quiere nada con los adivinos. ¿Es cierto? Pero Dios tiene su manera de trabajar, hermanos, que nosotros no la entendemos. Y Él trabaja con cada persona de una manera específica. Y usted puede estudiarlo, pero yo le voy a dar la respuesta. Usted tiene el don de la duda. Vaya e investigue en su casa para ver si lo que yo le digo concuerda con lo que usted está investigando. Sí, la adivina hizo venir a Samuel. Dios permitió que Samuel se apareciera. Y si usted lee el texto donde sucedió este evento, dice que, porque la adivina conocía muy bien los espíritus, muy bien los conocía, ella los sabía identificar, y se dio cuenta que en esta oportunidad no era un espíritu, porque le dice, es un hombre con cabello blanco, es así, así, así. Entonces ella misma se quedó asombrada, y Saúl le dijo, sí, ese es Samuel. Y Samuel vino y le dio los detalles que él quería conocer. Fue el único caso en la Biblia, escuche bien, fue el único caso en la Biblia que la adivina o que Dios permitió que viniera o concederle a la persona que iba a consultar a la adivina. El único caso, porque después no hubo más, porque sabemos que Dios no quiere adivinación, espíritu de adivinación. ¿Cómo se llama el espíritu de adivinación? Lo conocemos por el espíritu pitonizo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted vaya e investigue en su casa este pasaje de la Biblia y usted va a ver que sí, la adivina se asombró. Amén. Son casos específicos donde Dios trabaja y que nosotros no podemos muchas veces entender. Pero sí tenemos que creerlo porque está en la palabra de Dios. Muy bien. El rechazo de Saúl a la palabra de Dios es aún más importante porque él había ya sido confrontado por la desobediencia. Imagínense ustedes que viene un profeta o Dios mismo me confronta a mí por la desobediencia y yo sigo desobedeciendo. Entonces Dios ya tiene en cuenta, una vez desobedeciste, 2 veces desobedeciste, ya las cosas no están tan fáciles como la primera vez. Porque uno la primera vez puede desobedecer por ignorancia a la palabra, puede desobedecer quizás por desconocimiento a ciertos detalles. Por muchas cosas uno puede desobedecer, puede cometer un error, pero cuando ya es confrontado esa persona, entonces ya la segunda vez tiene que tener más cuidado cómo va a emplear la palabra de Dios. Muy bien, Dios le dice lo mismo a su pueblo, Dios nos dice lo mismo a nosotros. Yo deseo escucharte, yo quiero escucharte, pero los balidos y los bramidos no me lo permiten. ¿Qué son los balidos y los bramidos para nosotros? Quejas, desobediencia delante de Dios. Y está en la queja que tenemos, de ese, y Señor, ¿por qué a mí? Y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Y Señor, y Señor, y Señor, y quejido, y quejido, y quejido todo el tiempo. Entonces estamos todo el tiempo con balidos y bramidos. Y la desobediencia es un balido y un bramido que entonces Dios dice, no me permiten que yo te escuche. Porque se interfieren esas cosas entre tú y yo. El ganado que Dios claramente había ordenado destruir, porque Dios le dio una tarea a Saúl, que él debía destruir el ganado. ¿Pero qué hizo Saúl? El ganado que Dios le había ordenado destruir podía ser oído, visto y olido. Quiere decir que Saúl no destruyó el ganado que Dios le mandó a destruir. Y eso sucede en nuestras vidas también, porque el Señor nos manda a hacer ciertas cosas
como despojarnos del orgullo, despojarnos del egoísmo, despojarnos de esto, despojarnos de lo otro, y nosotros no lo hacemos y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él no lo había destruido, pero al mismo tiempo, ¿saben lo que decía Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Dónde la había cumplido? Mentira. Encima hasta miente. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y que Dios aborrece 7 cosas, y entre ellas el orgullo. Y ese es un balido y un bramido que está delante de la presencia de Dios. La mentira, el orgullo, y todavía decir, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. El orgullo y la desobediencia cegaron e hicieron sordo a Saúl. Su orgullo y desobediencia gritaban como balidos y como bramidos. Jehová no era el Dios de Saúl. El Dios de Saúl era Saúl mismo. En su orgullo, Saúl quitó a Jehová del trono de su corazón. Por eso hay que tener cuidado con el orgullo, ¿no es cierto? Porque es fácil quitar al Señor de nuestro corazón cuando obramos con orgullo. Les voy a contar un ejemplo para que usted pueda entender un poquito más. Un gran maestro y un guardián se dividían la administración de un monasterio. Cierto día, el guardián murió y fue preciso sustituirlo. El gran maestro reunió a todos los discípulos para escoger quién tendría la honra de poder sustituir al guardián. Voy a presentarles un problema, dijo el maestro, y aquel que lo resuelva primero será el guardián del templo. Terminando su discurso, colocó una pequeña mesa en el centro del salón. Encima estaba un florero de porcelana carísimo y bellísimo. Este es el problema, dijo. Los discípulos contemplaron perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados del finísimo arte de la porcelana, la frescura y también la elegancia. ¿Qué representaba aquello? ¿Cuál era el enigma? ¿Qué tenían que hacer? Después de unos minutos, uno de los discípulos se levantó, miró el florero y lo tiró al suelo, destruyéndolo. Uy, ya veo que ustedes diciendo, ay, ay, ay. ¿Qué creen ustedes que hizo el maestro? Uno de los discípulos se levantó, destruyó el florero. ¿Qué creen ustedes que hizo el maestro? ¿Se enojó porque lo había destruido? ¿Qué creen? Si a ustedes le presentaran, por ejemplo, si yo le presentara hoy a ustedes ese florero y les digo, a ver hermanos, esto es florero, es finísimo, es de porcelana, tiene muchos detalles, etcétera, etcétera, y de acuerdo a este enigma que yo les estoy presentando, uno de ustedes, el que resuelva ese problema o ese enigma, va a ser el capitán. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Nada? ¿Lo romperían o no? ¿No se atreverían a romperlo? Bueno, miren lo que sucedió. Después de algunos minutos, uno de los discípulos, dije, se levantó, miró el florero y lo tiró al suelo, destruyéndolo. Usted es el nuevo guardián, dijo el maestro. Pero ¿cómo? Si lo había destruido y era un florero carísimo, no entiendo, ¿no? No entiendo el enigma. A lo cual el maestro le explicó, yo fui muy claro, dije que ustedes estaban ante un problema. No importa cuán bello y fascinante sea el problema, tiene que ser eliminado. Ahora cobra sentido, ¿verdad? ¿Ven? Un problema es un problema. Por más que sea bello, por más que sea atractivo, no deja de ser problema. Entonces tiene que ser eliminado. Ahora, puede ser un florero de porcelana muy caro, un lindo amor que ya no tiene sentido y que solo te ocasiona un tormento.
un camino que precisa ser abandonado, un amigo que te induce a malos vicios, a vivir solo pendiente a placeres mundanos. Esos son problemas que tienen que ser eliminados, que te induce al alcohol, a adquirir una lujosa casa o un automóvil y después un dolor de cabeza porque no se puede pagar. Y es un problema. Sabiendo que no podemos costearlos con actuales ingresos por más confort que nos proporcionen. Solo es y será un problema y solo existe una manera de lidiar con un problema y es atacándolo de frente. No tratemos de acomodar el problema dándole vueltas porque solo conseguiremos incrementarlo. Dios nunca permite problemas en nuestras vidas sin enviarnos la sabiduría y la fortaleza para librarnos de ellos. Cuando Dios envía una circunstancia difícil a nuestras vidas, una prueba, Dios quiere ver cómo reaccionamos nosotros ante la prueba. De la manera que nosotros reaccionamos ante la prueba, Él puede medir la madurez y el amor que tenemos hacia Él. Porque si tenemos amor hacia Él, no lo vamos a dejar, pero vamos a tratar de resolver el problema conforme a su palabra, a su corazón, y vamos a eliminar el problema del medio, porque no deja de ser un problema. Entonces Dios quiere ver cuán maduros nosotros somos para poder enfrentarnos a ese problema y cómo lo vamos a solucionar. La palabra de Dios es muy clara y 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ahí está, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. O sea, si bien es cierto que viene una situación difícil a nuestra vida, Dios nos promete que Él nos va a dar la salida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos soportarla. Dios no nos va a mandar más de lo que nosotros podemos soportar. Yo no sé usted, pero muchas veces yo le dije al Señor: Señor, ¿pero tú me ves las espaldas anchas? Porque viene una prueba y viene otra prueba y viene otra prueba y digo, wow, me miro y digo, bueno, debo tener las espaldas anchas para poder soportar, ¿no? Todas las cosas. Muy bien. Las grietas en el corazón son como pequeñas manchas. La pregunta es, ¿de dónde salen? ¿Se pueden limpiar las grietas? Generalmente esas grietas vienen de la falta de perdón. Mucha relación con el Padre se ve obstaculizada por pequeñas manchas que impiden que la oración fluya como olor fragante a Dios. La renuncia a perdonar obstaculiza el acceso al reino y a su maravilloso poder. Y sí, a veces no es fácil perdonar, es muy fácil decirlo y es muy fácil enseñárselo a otros. Pero la cuestión es en mi propia vida, ¿cómo hago yo para perdonar? Porque cuando me toca a mí perdonar, la cosa ya no es tan sencilla, ya la cosa no es tan fácil. Porque supóngase usted que violan a su hijo. Y la Biblia dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos y tenemos que perdonar. ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil? Pero se hacen grietas en el corazón, ¿no es cierto? Supongamos que un día entra alguien a la casa y mata a su cónyuge. Bueno, usted a lo mejor le puede decir, gracias Señor que te lo llevaste, ¿no? Pero bueno, supongamos que esa no es la idea. ¿Usted puede perdonar a la persona que entró y arrasó con todo? ¿O que le robaron? Esta mañana el pastor me estaba compartiendo a mí que en Argentina salió, Argentina está viviendo, creo que la etapa más difícil de la historia, porque el hecho de no haber trabajo, un nuevo presidente que quiere acomodar las cosas, ahí siempre hubo burocracia en Argentina, entonces este presidente quiere acomodar y están en contra de él, ¿no es cierto? Entonces, para cambiar todo eso lleva un proceso, no es fácil. Entonces, como no hay trabajo, muchos tampoco quieren trabajar, viene mucha gente de afuera, de Uruguay, de Brasil, a instalarse en Argentina, ¿no?
Y entonces trabajo hay poco. ¿Y qué sucedió? Un matrimonio, un lindo matrimonio joven con 2 hijos, salieron en la carretera, porque allá ahora están de vacaciones, febrero, para ellos celebran carnavales, igual que en Brasil, ¿no? Salieron de la carretera y resulta que un auto que venía de frente los embistió. Ahora escuche, esta era una familia compuesta de esposo, esposa y 2 hijos. El auto que los embistió eran 3 ladrones que llevaban las cajas fuertes que habían robado. La familia murió completita. De los ladrones creo que eran 4. 3 murieron y 1 está gravemente herido. Ahora, nosotros decimos, ¿pero por qué tuvo que suceder algo así, no? ¿Es fácil ahora perdonar a estos ladrones? Primero robaron y segundo mataron. Y a una familia que todavía tenían muchos años por delante. ¿Y cuántos casos de eso no encontramos hoy en día? Entonces, cuando uno se enfrenta en una situación como esa, es difícil decir yo perdono. A mí la verdad que me dio un gran testimonio un pastor que nosotros teníamos cuando nos congregamos en la primera iglesia. Él era americano, él empezó la obra hispana en esta iglesia americana y después instalaron a otro pastor ahí. Pero mientras que él estuvo pastoreando ahí en la iglesia, hablaba muy bien el español, con acento, pero lo hablaba muy bien. Y su hijo trabajaba en un 7-Eleven en aquel entonces. Ese día no le tocaba ir a trabajar al hijo, pero un compañero de trabajo le pidió por favor si podía ocupar ese día su lugar porque él tenía una invitación. Entonces el joven va y le dijo que sí, que no había ningún problema, lo ocupaba. Mientras están atendiendo ahí en el 7-Eleven, entra un ladrón y va directamente a la caja donde estaba este joven, este hijo de pastor. Entonces lo apunta y le pide el dinero. Este joven quiso salvar a la compañía, por decirlo así, al 7-Eleven, ¿no es cierto? Y que no se llevaran el dinero. Entonces él se resistió y al resistirse, este ladrón, como estaba así, frente a frente, le pega un tiro y lo mata. Y no era el día que a él le tocaba trabajar. Ahora, cuando se anunció a la iglesia y le hicieron el servicio recordatorio, la iglesia estaba repleta. Lo hicieron en la parte americana, que estaba repleta. Entraban más de 2000 personas ahí. Y el pastor, el papá, tuvo unas palabras. Y le digo que toda la iglesia lloró por las cosas que él dijo, ¿no? Y una de las cosas que quedaron muy grabadas en mi mente y en mi corazón fue que él dijo, estas personas lejos estaban de pensar que le habían dado a mi hijo la llave al cielo, para entrar al cielo directamente. Y cuando la policía lo encuentre, yo quiero ir a predicarles el evangelio a la cárcel. Imagínense que eso fue, uno se conmueve, porque en un momento como ese, y hablar esas palabras no es muy fácil. Y él las habló con mucha entereza. Sí lo encontraron al muchacho, sí estuvo en la cárcel y sí él fue a predicarle el evangelio, a predicarle el amor de Dios. Ahora, ¿es fácil hacer algo así? Uno tiene que estar muy maduro en el Señor para hacer algo como eso. Increíble. Imagínense en el amor de Dios, matan a su hijo y sin embargo así todo Él nos sigue amando a nosotros. Nosotros le damos la espalda a Dios, esta nación le dio la espalda a Dios. Por eso son los problemas que tenemos aquí. Argentina le dio la espalda a Dios y por eso tienen los problemas que tienen. Y quizás en los países de ustedes es exactamente lo mismo. Por haber dado la espalda a Dios, estamos viviendo ahora una situación totalmente difícil. ¿Y cómo hacemos nosotros para perdonar en circunstancias como esas? Sin embargo, la palabra de Dios nos manda hacerlo. O sea que la renuncia a perdonar obstaculiza el acceso al reino y a su maravilloso poder. Cuando leemos el Padre Nuestro que dice, Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si yo no perdono las deudas a mis deudores, el Señor tampoco perdona las mías. Tan sencillo como eso.
Y yo me puedo llamar mucho hijo de Dios, yo puedo decir que estoy evangelizando, que gano almas para Cristo, que leo la palabra, que oro, pero el hecho ya de no perdonar, todas esas cosas salen sobrando. ¿Por qué? Porque Dios no perdona mis deudas. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, nos dice de esta manera. A ver. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistas de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que sus palabrerías serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí está. Más claro, imposible. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es interesante ver que Jesucristo enfatiza el perdón dentro de la oración. Y fíjense en una oración bien confeccionada, ¿no? Porque ¿cómo empieza la oración? Empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que una oración bien confeccionada es primero alabar al Señor, y muchas veces nosotros llegamos delante de su presencia pidiendo todo el tiempo, porque somos ovejas y entonces estamos siempre balando y balando y balando delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que glorificar el nombre del Señor, y ahí lo dice primero. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante ver que Jesucristo enfatiza el perdón dentro de la oración. Podía haber dicho que se enfatice agradeciendo el pan o el no meternos en tentación. Para Jesucristo fue más importante el perdón, pero ¿perdonar a quién? La primera persona que uno debe perdonarse es a sí misma. Y hay muchas personas que no pueden perdonar a otros porque no se han perdonado a sí mismos. Muchas personas no se han perdonado a sí mismas y son renuentes a perdonar y reconocer que Dios dijo en Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios nos limpia de pecado a fin de que vivamos o sirvamos sin que nos estorbe el sentimiento de culpas pasadas. Estas deben estar muertas, enterradas y olvidadas. Obviamente no podemos continuar pecando y esperar ser perdonados, porque muchas veces, como se predica tanto del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y eso es cierto, entonces nosotros estamos creídos que cualquier cosa que nosotros hacemos, de todas maneras Dios nos va a entender y Dios nos va a perdonar. Y cuando nosotros seguimos pecando over y over, llega un momento en el cual el Señor dice: bueno, hasta aquí llegó. ¿Quieres seguir pecando? Puedes hacer lo que tú quieras. Pero entonces continúa pecando, ¿verdad? Debemos librarnos del pecado consciente y de las rebeliones contra Dios. Pero si andamos en luz y en la senda del perdón, la sangre de Jesucristo nuestro Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La segunda persona que debemos perdonar si estamos amargados es al mismo Dios.
Porque una de las cosas que tenemos la mayoría de los seres humanos es que cuando nos sucede algo adverso en nuestra vida, nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. Fíjense en ustedes que si falla el pastor en una iglesia, ¿con qué hacen los miembros? Lo dejan a Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de lo que hizo el pastor? Ninguna. Ahora, si los miembros de la iglesia, por ejemplo, o hay división, o no se llevan bien, o lo que sea, hay hermanos que se van, ¿por qué? Y lo dejan a Dios. No es que siguen a Dios, porque se frustran, porque están desanimados. ¿Y qué culpa tiene Dios de lo que hacemos nosotros los humanos? Lo que nosotros hacemos, nosotros lo tenemos que pagar. Pero no le podemos decir a Dios o echarle la culpa a Dios de las cosas que nosotras hacemos, porque Dios no tiene la culpa de nada. Dios sigue siendo Dios, aunque yo me comporte mal. Él va a seguir siendo Dios para usted. ¿Y de dónde va a venir la recompensa para su vida? De Dios. ¿De dónde usted va a recibir las bendiciones? De Dios. No de mi comportamiento, no de mi persona, no por lo que yo soy. Todo lo contrario, por lo que Dios es, vamos a ser nosotros recompensados. ¿Hay culpa o hay quien culpa a Dios por la muerte de un hijo? Porque el cónyuge le abandonó y lo culpa a Dios. ¿Dónde estaba Señor? ¿Por qué pasó esto? Porque una persona no es líder. Entonces la esposa o el esposo dice, Señor, pero ¿por qué tú no me enviaste un líder para que yo tenga a mi lado? No gana suficiente dinero, no es un líder, es un segundón. Consciente o inconscientemente acusamos a Dios de todas estas cosas. Señor, ¿por qué no tengo un hombre a mi lado que realmente me ame, que un hombre que me respete, ¿no es cierto? Un hombre que realmente pueda entenderme como yo soy. Y entonces culpamos a Dios por esas cosas. ¿Por qué, Señor? Si yo toda la vida me comporté bien. ¿Por qué, Señor, si yo toda la vida te serví? ¿Por qué, Señor, si yo toda la vida te serví? Señor, ¿por qué si yo oro? Si yo leo tu palabra, ¿por qué, Señor? Y culpamos a Dios por estas cosas. Si existe un fondo de resentimiento, no podemos experimentar el reino o el poder de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estoy culpando a Dios de mi situación? Hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Estoy culpando a Dios de la situación en cual me encuentro? La tercera persona que debemos perdonar quizás sea algún miembro de la familia. Muchos dicen, no pensé que eso tenía importancia. Para mí era solamente un asunto de familia. Toda renuncia a perdonar debe ser eliminada especialmente hacia otro miembro de la familia. Quizás tengamos pleno derecho y suficientes razones para rechazar y odiar a esa persona. Como dije anteriormente, puede ser que un familiar haya abusado de nuestros hijos. Y eso ha sucedido y lo hemos escuchado cientos de veces. Por eso cuando nosotros predicamos de acá del púlpito, a veces sonamos un poco duros o sonamos un poco exigentes, porque nosotros decimos todo el tiempo, si usted no puede vivir en esa casa, múdese a un departamento más chico, pero no viva con su familia. No traiga a su familia a vivir con usted, no traiga a su compadre a vivir con usted, no traiga amistades a vivir con usted, porque ya tenemos experiencia del pasado, las cosas que han sucedido, y después tenemos que estar lamentando la situación. Es preferible estar en un cuarto con la familia, todos juntos, y no vivir en una casa grande donde todos aportan para poder vivir ahí y no tener independencia, porque la convivencia, hermanos, no es fácil. Yo no sé si yo soy demasiado exagerada, pero a mí me cuesta mucho convivir con otras personas, en el sentido que yo tengo un estilo de hacer mis cosas, de limpiar mi casa, de hacer mi comida, de lavar mi ropa, tengo una manera de hacerlo. Y viene otra persona que es totalmente diferente, y entonces comienzan los problemas. Y para evitar esas cosas, mejor somos amigos, pero cada cual que viva en su lugar. Y entonces cuando nos queremos visitar, nos visitamos, y especialmente cuando hay chicos. Esta semana pasada estuvimos visitando, ustedes se acuerdan del pastor Francisco Ruiz, ¿verdad? Hace una semana le agarró una parálisis en la parte derecha de su cuerpo y no puede mover ni la pierna ni el brazo y no podía tampoco hablar. Y estuvimos visitándolo
ahí para ver cómo se sentía, ya habla bastante mejor, le hacen como 4 horas de terapia todos los días. Es un poco estresante, ¿no? Tanto tiempo de terapia. Pero la hermana, la hermana está en Argentina y trabaja especialmente en esa área, en el área donde le dan parálisis a las personas, y le dijo, bueno, mira, si es del lado derecho, tiene muchas posibilidades de recuperarse. Tienen que tener paciencia. Él es un hombre muy activo. Para él ahora estar sentado es un calvario. Y cuando el primer día no podía hablar, imagínense, él pensó que se iba a quedar así. Ahora ya está hablando bien, pero tiene que mover el brazo y la pierna un poquitito más. Pero había una persona ahí, y estábamos hablando, una persona que quedó a cargo de una nieta, porque el hijo, la esposa, o sea, la nuera, falleció, y el hijo tiene que trabajar. Entonces la familia de la chica que falleció no quiso hacerse responsable de la nietita, y ellos tuvieron que hacerse responsable. Entonces ella la tiene en la casa, pero es una persona, me estaba contando, y para mí fue una persona demasiado confiada. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo, yo estoy ocupada y a mi nieta la dejo con una vecina que tiene 2 hijos y se quedó a pasar la noche ahí, y son excelentes personas, pero no estamos hablando de excelentes personas aquí. Pueden ser muy excelentes personas, yo no digo que no, pero usted sabe cómo es el diablo. El diablo siempre viene para arruinar todas las cosas. Y ahora, esta persona que tiene a cargo su nieta, y deja a su nieta con 2 muchachos, con 2, aunque jueguen, aunque se vean como hermanos, ustedes saben que las cosas pueden pasar. Y uno tiene que estar controlando y vigilando. Asimismo, si usted va a visitar a un familiar, no deje a sus hijos en un cuarto con un familiar, porque suceden cosas. Los jóvenes tienen que tener las puertas abiertas de los cuartos, y uno tiene que estar vigilando qué es lo que hacen, porque el enemigo toma ventaja de esas cosas. A veces nosotros nos entretenemos hablando y la pasamos muy bien hablando y nos despreocupamos de los niños. Y después, cuando vienen las cosas, queremos arreglarlas, nos rompemos la cabeza y le echamos encima la culpa a Dios porque sucedió algo como eso. Entonces, a veces hay razones por las cuales uno pueda rechazar o hasta odiar a una persona por cosas que nos han hecho, situaciones difíciles que han atravesado nuestras vidas. Cuando hay difamación, por supuesto, estamos molestos y rechazamos a esa persona. Cuando hablan mal de nosotros, ¿a quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie le gusta, ¿verdad? Todos queremos que hablen bien de nosotros. Ahora, si queremos ver la vida y el poder de Dios fluyendo a través de nuestra vida, es absolutamente necesario que aprendamos a perdonar. Perdonar hasta el punto que uno se sienta libre de resentimiento y de amargura. Porque esos son espíritus que vienen. Primero se localiza el espíritu de mentira, que es el que saca la cara para engañar, de que todo está bien, de que no hay ningún problema, y entonces uno se lo cree, y llega la amargura, llega el resentimiento, y llega también muchas veces la depresión, etcétera, 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 por la falta de perdón. Y que uno también pueda ser capaz de orar por quienes nos hayan herido. Compartiendo yo con unas hermanas en una iglesia, les estaba diciendo, ¿cómo sabemos nosotros cuando realmente hemos perdonado? ¿Cuándo? Porque yo en un momento de emoción puedo decir, perdono a esta persona y creo que la perdoné. Pero ¿cómo sé yo, tengo la convicción interior de que realmente yo la perdoné a esa persona? ¿Cómo? ¿Cómo siente usted que perdonó a esa persona? A ver. ¿Cuándo qué? Ya no siente rencor, no siente resentimiento, no siente nada con esa persona. Ok. Ahora, pregunta. Supongamos que una persona, a ver, no quiero decir un nombre que está aquí, ¿verdad?
A ver, Margarita, nadie se llama Margarita, ¿no? Ok. Supongamos que Margarita me hizo algo. Me voy a poner yo de ejemplo. Cada vez que yo escucho el nombre Margarita, me molesto. ¿O no? Si escucho el nombre Rosa no me hace nada. ¿Por qué no me hace nada? Porque Rosa a mí no me hizo nada. Pero si yo escucho Margarita, me va a molestar. Si yo escucho, por ejemplo, ¿no hay ningún José aquí? No, ¿no? Okay. Supongamos, José, me voy a molestar. Y va a haber una persona que se llame o Margarita o José que nada tuvo que ver en el asunto, pero ya esas personas no me caen bien. Por el simple hecho que se llaman igual que la persona que me hizo daño, ¿o no? Es lo mismo. Ahora, ¿cómo sé yo, por ejemplo, si yo perdoné? Cuando nosotros trabajamos en el seminario de sanidad interior, una de las cosas que siempre decimos, a las personas les cuesta, por ejemplo, perdonar a un padre que le abusó, y no es fácil, ser una niña y que el propio padre le abuse para perdonar. Pero les tenemos que ministrar, ayudándoles. Quizás esa persona murió, no importa, porque uno dice, bueno, si murió, entonces ¿para qué lo voy a perdonar? Ya está, ya se murió. No, es que yo todavía tengo vida y Dios está tratando conmigo. Ya Dios no va a tratar más con esa persona porque murió y él escogió o ella escogió dónde ir. Pero yo todavía tengo vida y Dios sigue enviando bendiciones, Dios me quiere usar, entonces yo tengo que tratar con Dios y yo tengo que tener paz con Dios. Y aunque la persona murió, yo tengo que perdonar a esa persona. Esa persona no me puede responder a mí, porque ya murió, pero yo sí puedo responder a esa persona y perdonar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando hemos perdonado? En el seminario de sanidad interior, una de las cosas que nosotros hacemos es hacer repetir el nombre. Por eso yo dije antes que el nombre tiene mucho valor, porque cada vez que escucho ese nombre me abre la herida. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Cuando yo digo perdono a, por ejemplo, yo puse dos nombres, Margarita o José. Perdono a. Y todavía voy a llorar, y todavía voy a tener amargura, y todavía voy a tener resentimiento. Y tengo que repetir y repetir y repetir, perdono, 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 hasta que venga ese espíritu de perdón. Y como dijo el hermano, yo aquí adentro ya no sienta más nada. Y aunque escuche el nombre, no me va a molestar. ¿Por qué? Porque ya está perdonado. Pero si todavía yo escucho el nombre y me molesta, porque todavía no está perdonado. Si todavía siento amargura cuando escucho ese nombre, porque todavía no está perdonado. ¿Sí me está entendiendo? Es sencillo. Porque a veces decimos, ¿cómo hacemos nosotros para saber que perdonamos? Es muy sencillo. Entonces, cuando lo repito varias veces, algunas personas, por ejemplo, tienen, en vez de decir el nombre, si tienen resentimiento con el papá o con la mamá, tienen que decir perdono a mi mamá o perdono a mi papá. Y entonces al escuchar la palabra papá es cuando ahí comienzan a llorar porque tuvieron una experiencia difícil o fea con el papá o con la mamá también, porque hay mujeres que son abusivas con sus propios hijos, ¿no? Entonces, cuando un niño es pequeño y se va criando en un hogar donde realmente no hay un amor significativo, claro que crece con amargura. Claro que crece con un montón de resentimientos. Imagínense en los niños que están vendiendo en la calle, los chiquititos. Nosotros cruzamos la frontera y vemos esos niños que están entre medio de los automóviles. ¿Para qué? Para ganar unos centavos. Y quizás esos centavos hasta el padre se los quite a esos niños para comprar una botella de alcohol. Entonces, ¿cómo esa criatura no va a crecer con resentimiento? Es fácil. Se ven las mujeres tiradas en el piso con niños pequeñitos de meses acostados en el piso para poder vender un chicle, un caramelo, para poder darle la leche a esas criaturas. Entonces decimos, sí, es fácil tener resentimiento contra ese hombre que sí tuvo el hijo, pero que no se hizo responsable y que no le importó de esas criaturas y están en la calle. Y humanamente dan ganas de no perdonar a nadie, al contrario, dan ganas de asesinarlo encima. ¿Por qué? Porque no se hizo responsable. Le gustó pasarla bien, pero la responsabilidad no la quiso. Y ahora esa mujer tiene que hacerse cargo.
Pero cuando Dios nos manda a perdonar y a perdonar a nuestros enemigos, todas estas personas están incluidas también. No me gusta. Yo le digo sinceramente, es una parte de la Biblia que arrancaría. ¿Usted no? ¿Usted no o sí? Sí, porque nos cuesta, porque nos da trabajo, porque tenemos que trabajar mucho en eso para poder hacerlo. No es fácil. Ahora hay personas que dicen, ay, ok, mira, te dice, perdóname, pero ese perdón es lavado. Ese no es un perdón verdaderamente de lo profundo del corazón. Porque hay personas que todo el tiempo dicen, ay, perdóname, ay, perdóname, ay, perdóname, ay, perdóname, pero yo no lo siento como un perdón. Porque tampoco funciona así, decir cada rato perdóname y volver a hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo. Muy bien, entonces, uno tiene que ser capaz de orar por quienes nos hayan herido. Ahora, la renuncia a perdonar es lo que con mayor frecuencia separa a la gente del Señor. Y esta separación del Señor es la que constituye ese 1%. La pregunta es, ¿deseamos ser agua cristalina o agua alterada? ¿Qué es lo que deseamos nosotros hacer? ¿Agua cristalina o agua alterada? Vamos a orar y usted le contesta a Dios, no tiene que contestarme a mí, porque yo no le voy a dar la salvación de su alma, es con Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes. Señor, no es fácil perdonar. Tú dijiste, Padre, perdónalos, y esa fue una de las palabras en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros, Señor, llegamos delante de tu presencia y nos sentimos tocados por ti, da la impresión, Señor, que podemos hacerlo. Pero cuando queremos ponerlo en práctica nos cuesta. Y en esta noche pedimos, Espíritu de Dios, que realmente seamos personas perdonadoras. Perdonadoras y que podamos sentir fluir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay personas que nos han hecho mucho daño, Señor. Y muchas veces nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge. Y pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes. O a veces nuestros hijos.